Es histórico y lo dicen y no me cansaré de decirlo, que se ha llevado al mayor genocida de la historia moderna de Guatemala al banquillo de los acusados y que lo hayan logrado los indígenas analfabetos, esos que ellos desprecian, que miran como que fueran ciudadanos de quinta. Más bien, para ellos no existen, ni siquiera los volteaban a ver. Ellos creían que contra ellos iban a volver a poder, pero no pudieron. Y no pudieron desde lo legal que se demostró en el tribunal, pudieron con las mafias y la complicidad de la oligarquía guatemalteca suspender y anular la falla. Pero el juicio llegó a su final. En el juicio se demostró, con todo el Estado de Derecho, de que en Guatemala se cometió genocidio. ¿Y cómo se demostró? Se demostró porque hubieron peritos de diferente nivel, sociológicos, históricos, matemáticos, antropológicos, que demostraron cómo fue el genocidio en Guatemala. En su mayoría son analfabetos, no saben español, tuvieron necesidad de traductores. Soportaron 31 años con esa historia en su espalda, en su corazón, en su físico, en sus pies, en sus manos. Pero se atrevieron a llegar a la máxima casa de justicia de Guatemala y decir: aquí estamos para contar la historia. Y la contaron. Y narraron las atrocidades día a día de lo que el ejército hizo. Las violaciones, el asesinato, cómo le quitaban la cabeza a las indígenas, cómo Juan Pol con ellas, cómo quemaron sus aldeas, cómo quemaban la milpa, que para los ichiles es un elemento sagrado en su vida. Yo quiero aclarar algo en esta entrevista que tú me estás haciendo. Yo no vengo a hablar en nombre del pueblo ichil. Yo hablo en nombre mío, de lo que yo estuve como espectadora en ese tribunal. Y digo espectadora y una acusada, yo hubiera querido ser creyente adhesiva y poder acusar a Ríos Montt, pero yo estaba ahí representándolo a él, que es mi hermano, porque Ríos Montt no era solo responsable de masacrar a los ichiles, es responsable de masacrar a los mam, a los cachiqueles, a los conjaba, a los quechis, a los utujiles, a los achis, a los cachiqueles. Ríos Montt y el Estado Mayor del Ejército de ese entonces no solo cometió genocidio en el área ichil, cometió en toda la República de Guatemala. Eso es lo espeluznante. Pero estar en ese juicio era reivindicar no solo a los ichiles, era reivindicar a Emil y a los miles de desaparecidos. El ejército fue tan perverso que tenía varias operaciones, entre ellos el Plan Sofía, el Plan Firmeza 83, diferentes planes que ellos, estrategias militares que tenían para cooptar a la población, formar prácticamente como los nazis, campos de concentración con los campesinos. Tenían el lema de 70-30, reconocieron los planes, 70-30 era matar a un 70 si se pudiera población, rescatar 30, o si se podía hacer viceversa igual, pero el objetivo era alinearlos a los planes perversos que ellos hicieron. Los ichiles no eran capaces de pensar por ellos mismos. El ejército los metió en campos de concentración y se demostró en ese tribunal cómo fueron desplazados, cómo llegaron a México. Se demostró académicamente cómo la gente que hizo estudios en ese entonces siguió con los ichiles hasta México en las condiciones infrahumanas que llegaron, cómo se murieron en la montaña, porque no tenían que comer, comían monte nada más. Y todo eso lo provocó el ejército, con apoyo, por supuesto, de Estados Unidos. Hoy la historia ha cambiado. Tuvimos presente a funcionarios de la embajada estadounidense en el juicio y que apoyaban hoy por hoy que realmente Guatemala debería revisar su historia
y que debía de ser condenado los generales si es que se encontraban elementos para ellos. Hoy por hoy cambió, por lo menos en teoría. En la práctica solo ellos lo saben. ¿Y tu visita a Los Ángeles a qué obedece? Dada la anulación del juicio, tenemos que alertar al mundo. Y estamos en la casa principal, cualquier ciudad que tú visites en Estados Unidos, es el imperio. El imperio que tiene que ver con las decisiones que se llevan a cabo políticamente dentro de los países. Los jueces corren peligro, los miembros del tribunal corren peligro. Tenemos temor que vaya a pasar con ellos y por eso alertamos al mundo que no nos vayan a dejar solos de nuevo, que no vayan a permitir que de nuevo haya un genocidio, porque la resistencia indígena que está habiendo hoy en Guatemala en contra de la minería abusiva que está cometiendo grandes atropellos ecológicos a los mantos acuíferos de las poblaciones indígenas, donde desafortunadamente, sobre todo en el Triángulo Ixil, hay materiales valiosos, hay oro, hay plata, hay zinc. Y si hubiésemos ganado, si la sentencia no se hubiera anulado, eso empodera a un pueblo. ¿Y qué hacen al anularlo? Es decirle al pueblo, nosotros podemos hacer lo que queremos de nuevo con ustedes. Y eso fue lo que hicieron. Por eso estoy acá, para denunciarle y que los estadounidenses conozcan una parte de los rostros de la gente que estuvo en el juicio, las miradas de los criminales, de sus abogados, que conozcan visualmente una parte de lo que fue ese juicio a través de una exposición fotográfica y de una narración como la que yo te estoy haciendo de lo que fue el juicio. Muy bien. ¿Quieres agregar algo? Te agradezco mucho la oportunidad por darnos voz y sobre todo por dársela a él, que es un detenido desaparecido. Yo le pedí a el embajador anterior, que era John McFarlane. Yo sé que en el Departamento de Estado hay información de documentos que aún no han desclasificado, porque todos los desaparecidos, todas las acciones del gobierno de ese entonces, Estados Unidos tenía información amplia. Ahí debe haber información de qué fue de él. Y gracias por esta oportunidad. Gracias a ti.